completamente distinto y mucho más amplio. La creencia o creer es aceptar la verdad. Vamos a pasar a la próxima aquí, voy a tener que multitask. La creencia es creer o creer es aceptar la verdad de una persona o realidad. ¿Es qué cosa? Aceptar. ¿Qué cosa? Sígueme por favor. Normalmente sobre la base de la probada, escuchen, probada fiabilidad. Sabemos lo que significa la palabra fiabilidad, ¿verdad? Del objeto o persona. En la Biblia la creencia o creer generalmente se dirige hacia Dios o Cristo e implica la confianza y ¿qué cosa? ¿Ven cómo ya vamos ampliando el concepto de lo que significa creer? Ya no es simplemente el mero hecho de reconocer la existencia de alguien, sino que es confiar y tener dependencia de esta persona, en este caso de Dios. El concepto del Antiguo Testamento de creencia o creer se basa en la idea de certeza. ¿Qué significa la palabra certeza? Seguridad, ¿verdad? Cierto. Sobre la base de la fiabilidad nuevamente del objeto o de lo que se cree. El verbo que se utiliza para la palabra creer o fe en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea amán. Cuando se utiliza para designar el acto de creer, es por lo general, escuchen bien, la respuesta a oír una palabra hablada. Otra variación de lo que significa creer o tener fe. Como dice Génesis 15:6, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La palabra que se usa es amán. También puede ser la respuesta a señales milagrosas o ambos. Ahí tienen las citas bíblicas e indica la creencia y la veracidad y fiabilidad de una persona. Esta creencia, la cual podría resumirse simplemente como creer en una persona por su... ¿Están conmigo? ¿Qué dije ya? Creer en una persona ¿por qué? Por su palabra. Muy a menudo conduce a ¿qué cosa dice al final? A la confianza y obediencia. entonces, ¿cuántas cosas ya hemos mencionado sobre lo que es creer? Confianza, certeza, fiabilidad. Aquí estamos hablando de confianza y pero también mencionamos dependencia. ¿Ven cómo vamos ampliando el concepto de lo que significa creer o tener y tener fe? Pasamos a la próxima. El sustantivo fe corresponde al verbo creer. Si bien es cierto que algunas veces el sustantivo se usa para expresar el contenido de lo que se cree, como en Hechos capítulo 6, versículo 7, pues ellos guardaban la fe. Pablo en Timoteo dijo, he guardado la fe. Eso es lo que significa. Dice aquí, su uso principal es acerca del acto de creer. El concepto de fe se expresa en el Antiguo Testamento primariamente en hebreo por la palabra man, como ya vimos, cuya raíz implica, lean conmigo, firmeza o certidumbre. La forma verbal particular que se usa sugiere la Aceptación. ¿Ven cuántas cosas estamos? Y estamos hablando simplemente de una sola palabra, creer. Pero ya estamos viendo el amplio significado que tienen las acciones que implican. Sigue diciendo, de alguien como digno, confiable, en quien pueda dependerse. ¿Se puede depender de Dios? ¿Se puede depender de Dios? Y escuchen esto es prácticamente la aplicación de nosotros, ¿verdad? En quien puede dependerse y a un compromiso. Ya esto es otra palabra. Y confianza en el objeto particular de fe. La pregunta es, ¿tenemos nosotros un compromiso con Dios? ¿Dependemos de Dios completamente? ¿Tenemos confianza? Porque esto es lo que nos está diciendo el texto aquí. Pasamos a la próxima. La palabra primaria del Nuevo Testamento para fe conlleva el significado de, vamos a ver, creer, descansar en, confiar en. Aunque fe puede ser solo un concepto intelectual, como sugiere Santiago 2:14 al 16, lo pueden leer, eso es de tarea. El sentido completo de fe involucra no solo el conocimiento del objeto de la fe, como dice Romanos 10:17, pues la fe viene por el oír, por la palabra de Dios, sino también la respuesta de la totalidad de la persona humana a un compromiso
y fidelidad conforme a quién o qué se cree. Ok, ¿cómo aplicamos entonces nosotros eso a nosotros? Pues vamos a aplicarlo. ¿Es la respuesta de qué cosa? ¿Cómo responde usted al llamado que se le hizo? ¿Cómo responde usted a las palabras que usted escucha que personas le dicen todos los días? Eso es fe. Eso es creer. Sigue diciendo. Persona humana o aquí compromiso. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo lo aceptamos? Lo tomamos a la ligera porque muchas personas, desafortunadamente esto no es secreto, por lo que veo aquí no sucede eso, tienen este concepto de que, bueno, pues viniendo a la iglesia estamos bien, pero ¿qué tú has hecho con el conocimiento que se te ha dado? Practicarlo es muestra de que tienes fe, de que has creído. ¿Qué haces con los dones que Dios te dio una vez reconoces que fue Dios quien te lo dio? Practicarlo es creer o tener fe. Amán nos dice aquí, que es la palabra hebrea, significa ser verdadero, fiel, creer, aceptar como verdadero. La fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento lleva varios significados, como podemos ver. Puede significar la confianza en Dios o en la palabra de Dios. Confianza. ¿Confía usted en la promesa que Dios le ha hecho? Y vea que no son una, ni dos, ni tres. Hay muchas promesas. Una de ellas es que nunca mendigará, nunca le faltará la comida. Personas somos, creo que casi todos, culpables de dejar de ir a un compromiso de la iglesia porque tenemos que trabajar. Pero la Biblia dice que no importa la situación, el justo nunca mendigará pan. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Eso significa la confianza en Dios o en la palabra de Dios, y en otras ocasiones se convierte en fe el equivalente de ¿qué? ¿Me dice aquí? ¿La obediencia cómo? ¿Obediencia cómo? Activa. ¿Qué significa una obediencia activa? ¿Qué significa la palabra activa? ¿Es algo que se practica un día? Todo ¿Una el tiempo. semana? Todo el tiempo. ¿Un mes? ¿Un año? Es algo que es como constante. Entonces eso es lo que significa fe. Ahora, no les voy a leer todas las citas, simplemente les voy a dar los significados de cómo lo expresa el Antiguo Testamento y cómo lo expresa el Nuevo Testamento. La palabra tener fe o creer en el Antiguo Testamento, amán, como ya repetimos, significa tener confianza, significa aceptar, significa persistir o permanecer o ser firme, significa ser fiel, ser leal, ser obediente, significa estar seguro en alguien en quien se puede confiar. Estoy yo seguro de que lo que Cristo hizo me puede salvar. Amén. Entre otras cosas. Y significa ser digno de confianza. ¿Soy yo digno de confianza de que Dios confíe su palabra a mí como persona para predicarla a otras personas? Estas son varias palabras y conceptos diferentes de lo que significa creer, de lo que significa en realidad tener fe. Voy a pasar esta partecita de las citas porque no quiero abarcar mucho en el tiempo. Esas son las citas bíblicas donde encontramos los ejemplos del uso de cada una de las palabras que vimos anteriormente. Por ejemplo, aceptar. Si leemos este texto y cambiamos esta palabra por la palabra aceptar, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cámbiale la palabra y léalo de nuevo. Diga, ¿quién ha aceptado nuestro anuncio? Persistir. Para siempre le conservaré, mi misericordia y mi pacto será como firme. Persistir, firmeza, ser fiel, entre otros casos. ¿Qué pasará aquí al mismo tiempo también? No vaya a quedar ahí. Ser digno de confianza, entre otros. Ahora, en el Nuevo Testamento, muchas personas creen que creer o tener fe de alguna forma varía del Antiguo Testamento, lo que va automáticamente ir en contra de creer en un Dios que es el mismo hoy, ayer y cuándo. Siempre. Y siempre.
Así es que vamos a ver lo que significa la palabra creer. En el Nuevo Testamento la raíz original es pisteos, y en el Nuevo Testamento significa confiar, tener fe, certeza, seguridad y convicción. Significa aceptar, significa ser confiado, ser una persona confiable, fiable, podemos decir. Significa confiar yo le voy a donar al hermano José mi carro para que él me lo cuide mientras yo estoy fuera del país. ¿Se da a entender el concepto? ¿Estamos claros? Ok. Y aquí están los ejemplos, no voy a mostrarlos. Son las citas bíblicas. Si alguna persona tiene interés, pues al final del punto se la podemos dar. No hay ningún problema. Solamente quiero avanzar un poquito más rápido. Vamos a leer la Biblia. Ok. Ahora, pregunta. ¿Alguien la puede leer por mí? Un valiente. Los veo un poquito desanimados. ¿Por qué definir lo que significa creer o creer? Muy buena la pregunta. ¿Sabían ustedes que para muchos, incluso dentro de nosotros mismos, lo único que se necesita para ser salvo es la fe o creer? Pero creemos que creer es, yo sé que Dios existe, y si yo voy a la iglesia y escucho el mensaje, pues todo está bien. Pero vimos anteriormente que creer o tener fe es algo mucho más amplio del concepto general que tiene la humanidad. Un compromiso. ¿Estamos claros en esto? ¿Por qué definirlo? Porque otros malinterpretan textos tales como Hebreos 10, 10, 12 y 17, que los vamos a repasar un poquito. Otros porque piensan que los pecados cometidos después del bautismo no hay que confesarlos, ya que Cristo hizo expiación por ellos una vez y para siempre. De modo que sus pecados, pasados, presentes y futuros, no importa, usted ya es salvo si usted cree en Jesús. Por eso hay que definir qué es creer. Y por último, otros aseguran que una vez salvo, usted es para siempre salvo. Usted no tiene que preocuparse, usted lo único que necesita es creer en Jesús. Pero hay que definir lo que eso significa. Miren lo que dice. Muchos tienen la idea de que la fe es algo místico y que es un atributo invisible. Algunos piensan que es algo místico que surge en nuestras mentes. En otras palabras, es enfocar nuestras mentes en creer algo y forzarnos ¿a qué? Aceptar. Así, usted lo repite tantas veces que usted se lo cree, hasta la mentira. De paso, si usted lo repite muchas veces, termina creyéndose, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Por lo que la fe entonces se convierte en un ejercicio mental el cual nos obligamos a aceptar. ¿Es eso fe? ¿Eso es fe? A los muchachos les va a gustar mucho esto. No sé si se ve, no sé si se va a ver ahí, pero fuera bueno si se pudiera ver. A ver si sale. Eso es fe para muchos. ¡Ya lo logré! Una galletita. Bueno, porque el enfoque estaba en eso, ¿verdad? El muchacho quería que eso se viera como una galletita y pues así lo hizo. ¿Por qué? Forzó su mente a crecer eso. Eso no es fe. Eso no es fe. Hay un pequeño problema. Yo le llamo el problema de los dos extremos. No sé si ustedes se han dado cuenta que hoy, no sé exactamente por qué la razón. Todo es o es mucho o es muy poco. No hay nada en términos medios. No hay un balance, por alguna razón. Entonces, en este concepto, en el problema de la fe, tenemos dos extremos, un problema de dos extremos. Hay un grupo que cree que la fe o creer es una transformación inmediata, la cual una vez obtenida se siempre salva. Hablamos de eso un poquito. Ya no hay necesidad de confesar los pecados, pues todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, ya han sido perdonados para siempre, porque el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Luego vamos a leer eso. Este mismo grupo también dice que ser salvo es una obra divina, lo cual no requiere ninguna acción del salvado. Pregunta: ¿el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a la humanidad? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué tengo yo que hacer para recibir el beneficio del acto de Cristo en la cruz? Y si yo acepto, ¿no implica eso que
tengo que hacer algo? El compromiso. Pero implica algo, el hermano dijo compromiso. Entonces, el hecho de que yo tengo que aceptar, el hecho de que yo tengo que hacer un compromiso, ¿no indica eso que yo tengo que hacer algo? Claro. Porque si fuera así, entonces pues el sacrificio de Cristo le vale a todo el mundo. Viva su vida como usted quiera, que usted va a ser salvo, no importa lo que usted haga o diga. ¿Eso es correcto? No. En ningún momento, ¿verdad que no? Pero hay otro grupo. Y dentro de ese grupo, desafortunadamente, hay muchos personas que quizás nosotros mismos conocemos, que es un grupo que no cree en realidad, aunque piensa que cree, y no tiene fe, aunque cree que tiene fe. Como dice la palabra, creen que están vivos, pero están ¿cómo? Muertos. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer unos cuantos textos de los que están ahí. Mientras yo leo, ustedes van a escuchar. Yo necesito un valiente que por favor busquen su Biblia para que lo lea por nosotros. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Un valiente rapidito. Otro valiente que me busque y esté preparado. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 22. Y otro valiente que me busque me va a leer Hebreos capítulo 10, versículo 17. ¿Estamos? ¿No lo tenemos ya? Ok, tengan, los que van a buscar la cita bíblica que acabo de dar, manténganla ahí, vamos entonces a escuchar. Vamos a contextualizar un poquito el libro de Hebreos, el capítulo 10. Versículo 1. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué significa eso? Que los sacrificios que se hacían antes, pues no podían por la sangre de estos animales quitar el pecado. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. Ponga mucha atención a esa partecita, conciencia de pecado. Vamos a analizarlo un poquito más adelante. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Entendemos ahora por qué Cristo tenía que morir? Porque la sangre de los animales que se sacrificaban no podían quitar los pecados. Ahora vamos a entrar a lo bueno. Versículo 10. El grupo por allá afuera dice: en esa voluntad, de lo que acabamos de leer, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. ¿Para cuándo? Pregunta: ¿quiénes son santificados? ¿Todos? ¿O los que, como dijo el hermano, hacen el compromiso y obedecen? ¿Estamos hablando entonces de un grupo específico o estamos hablando en términos generales? Estamos hablando de un grupo específico. Versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nuevamente nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Ahí se requieren muchos. ¿Cuántos sacrificios? Uno. Con ese sacrificio entonces Dios o Jesús ha perdonado todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Así es, así trabaja la cosa. Pero sigamos leyendo el mismo texto. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? Entonces no es a todos.
Es a un grupo específico. Voy a pausar un momentito aquí. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Quien lo tiene lo puede leer. Pero quedarán fuera los perros y los hechiceros, los disolutos y los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. La primera parte del texto, hermano, que dice: ¿quiénes se quedarán afuera? Los perros. Los perros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la palabra perro? Hermano, si hermano José me puede dar una manita, si puede, por favor. ¿Alguien me puede decir lo que significa el concepto bíblico de esta palabra aquí, perro? Era una forma de cómo veían a los que no eran del pueblo de Dios. Por eso cuando nosotros estábamos viendo que la mujer le pidió, le dijo a los perros, comen de la migaja de los amos. Era un animal inmundo. Por lo tanto, cuando se refiere a los perros, ahí se está refiriendo a gente no santificada y gente no aceptada del Evangelio. Esa es una manera muy buena de ponerlo, pero hay otras. La palabra perro en el Antiguo Testamento se le daba a aquella persona no solamente que no era creyente ni parte del pueblo de Dios, Deuteronomio capítulo 23, versículos 17 y 18. Se le daba también a aquellas personas que practicaban rituales no favorecidos por Dios. Se le llamaba perro a los sodomitas o homosexuales hoy en día y a las prostitutas. Pero la Biblia presenta otro significado para las personas que son perros. ¿Me pueden leer 2 de Pedro capítulo 2, versículos 2 al 20 al 22, perdón? ¿Quién lo tiene? 2 de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entregándose otra vez en ella, son bendecidos, y por tal el estado viene a ser peor que el primero. Amén. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Ven lo que está diciendo la Biblia? ¿Lo entienden? ¿Lo que quiere que lo analicemos un poquito más? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado, ¿de quiénes están hablando? De personas que son creyentes, que vinieron al conocimiento de la verdad, que han aceptado la verdad de Jesucristo. Dice el texto: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas. ¿Qué significa eso? Una persona que ha venido al conocimiento de Dios, que ha venido a la iglesia, que se ha bautizado, que ha aceptado las verdades, pero que después de haberla aceptado, vuelve atrás a practicar las mismas cosas que antes practicaba. O sea que un perro, según la Biblia, también es un creyente que vuelve al mundo. ¿Se entiende? Ahora, si una vez usted es salvo, siempre es salvo, ¿cómo puede Pedro entonces decir que su postrer estado viene a ser peor que el primero? ¿Significa eso que van a ser salvos? Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. ¿Quién lo tiene? Hebreos 6, versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo en vituperio. ¿Qué es? ¿Cómo dicen eso? ¿Es como? Imposible, ¿verdad? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, escuchen, iluminados, creyeron, aceptaron, gustaron de las cosas celestiales, participaron, pero volvieron atrás. Entonces, ¿es eso tener fe?
Porque según lo que hemos visto, tener fe es firmeza, es constancia, es estar vigente, activo en las cosas que hemos aprendido. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26, porque el texto que el hermano aquí leyó es específico a un grupo de personas. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Amén. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, ¿cómo podemos decir que una vez salvo siempre salvo? O sea, que sus pecados pasado, presente y futuro, por medio del sacrificio de Cristo que se hizo una sola vez y para siempre, ¿cómo podemos decir que ya nosotros no tenemos que tener más conciencia de pecado? O que no debemos confesar nuestros pecados. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Cuando el texto nos está diciendo, si pecáramos voluntariamente, ¿el sacrificio de Cristo sirve? Pregunta, ¿sirve? ¿No sirve el sacrificio de Cristo si pecamos voluntariamente? No, eso es ilógico. Decir que ya yo no me tengo que preocupar más porque yo he nacido de nuevo, y una vez nacido de nuevo, por la fe en Cristo me salva, el hecho de que yo haya volvido atrás, significa que no tuve fe, que no he creído. La razón por la cual nosotros experimentamos ese peligro en el desierto no es para Dios probarnos a nosotros, o no es para nosotros probarle a Dios, mejor dicho, de que hemos creído. Es lo contrario. Es para Dios probarnos a nosotros si en verdad hemos creído por nuestras acciones al final en donde estemos. Porque muchos emprenden el camino, pero no todos llegan a la meta, ¿verdad que no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el versículo 17 de Hebreos nos dice una frase que muchas personas sacan de contexto. Pero míralo aquí. Añade, versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Porque ya nos arrepentimos. Lo que pase de ahí en adelante, Dios nunca se acuerda de eso. Así trabaja el asunto. ¿Qué dice Hebreos? 2 de Corintios 5, 17. Yo sé que se lo saben de memoria. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Pero qué significa que es una nueva criatura? Porque muchos ignoramos parte de lo que eso significa. Sí, es cierto, significa que usted ha nacido de nuevo. Sí, es cierto que indica que usted de ahí en adelante ya va a actuar conforme al Espíritu. Creo que en la lección hablamos de eso, Gálatas 5, ¿verdad que sí? Actuar conforme al Espíritu. Pero el hecho de que no me voy a acordar más de sus pecados no significa que de ahí en adelante ya los pecados no cuentan. En ningún momento. Ahora entonces, parte de lo que significa ser nacido de nuevo es ser. Le voy a decir a un hermano que busque a Juan capítulo 9, versículo 41. Esta es su vida. Esta es la vida de todos y cada uno de nosotros. Cada letra, cada punto de eso representa nuestros pecados. Cuando usted se arrepiente y da ese paso al bautismo, ya nada de eso a usted le cuenta. Ahora, usted es una nueva criatura. Usted está supuesto a tener un nuevo inicio. ¿Qué indica eso entonces? Que los pecados que usted hizo anterior a eso ya no cuentan. La pregunta es, ¿y los que cometen de ahí en adelante? ¿Qué pasa con ellos? Juan capítulo 9, versículo 41. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, nuestro pecado permanece. ¿Qué pasa con el pecado? Y no que es borrado, y no que es eliminado. En el momento en el que ya usted sabe, como dice el texto en Santiago, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. En el momento en el que usted sabe todo lo que usted haga de ahí en adelante, ¿qué es lo que dice el texto que hace? Permanece. Ahora, para que ese pecado sea borrado, ¿qué tengo yo que hacer? Noten que hay por lo menos dos clases de pecados, aquí hay más, pero voy a hablar de dos en específica. Está el pecado que usted comete por su naturaleza humana. Está aquel que usted comete cuando usted después que dice la mentira. Eso no es un pecado voluntario. Usted puede pedir a Dios perdón y confesar ese pecado, absolutamente. Pero no es lo mismo que usted cometer un pecado voluntario del cual usted siempre va a tener memoria y quedarse con eso en el bolsillo.
Son dos cosas distintas. ¿Me doy a entender? ¿Se entiende? ¿Están conmigo? ¿Entiende que hay por lo menos esas dos clases de pecado? Está el pecado que usted comete, las palabras siempre se me olvidan, por omisión y otras cosas, no sé. Yo lo pongo en términos prácticos. Está el pecado que usted comete por su naturaleza humana. Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice que él hacía lo que no quería, porque lo hacía porque la carne le hacía llegar allá. Pero que él detestaba eso y que no esperaba siempre el día. Incluso dijo: ¿quién me quitará de este cuerpo de maldición? En otras palabras, doy gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, digo. De modo que hay pecados que uno comete involuntariamente y hay otros pecados que uno comete pues voluntariamente. ¿Se da a entender? Los hermanos tienen hambre. Ya voy a leer esto para terminar. Tenemos el problema del primer grupo, ¿verdad? El segundo grupo, por otro lado, tiene otro problema, que es que no cree o no tiene fe. ¿Cómo sabemos eso? Por ejemplo, Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón ¿cómo? Sincero. Acerquémonos con corazón sincero, ¿verdad? En plena ¿cómo? Certidumbre de fe, seguridad, ¿verdad? Purificados los corazones de ¿qué? Ustedes saben que nosotros como hermanos, usted hermano me puede ayudar. Usted ha leído, yo no lo he leído, por lo menos no me viene a la memoria, un caso en la Biblia, o dos o tres, donde uno de los discípulos o cualquier persona se acerque al otro y le diga: ora por mí. Yo no lo he visto. No digo que no existe, pero yo no lo he visto. ¿Usted sabe por qué casi no se ve eso y casi nadie habla de eso? Porque el problema que nosotros tenemos es que desafortunadamente nosotros tenemos una conciencia sucia. Pensamos o decimos que hemos sido perdonados, pero en realidad no creemos que hemos sido perdonados. Cuando venimos a la iglesia y dicen: hermano, ore por mí, que esto, ¿usted sabe por qué usted hace eso? Porque usted no tiene fe. Suena feo, pero es la realidad. Porque el texto dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dijeran así como lo haz esto, y lo harían. Ahí es donde está el problema. Muchas personas decimos que creemos, pero en realidad no hemos creído. Hay muchas personas que venimos a la iglesia y hemos sido bautizados, pero todavía tenemos ese pecado dándonos vuelta en la mente y no nos hemos perdonado nosotros mismos. Entonces, pregunta: si usted mismo no ha creído que usted ha sido perdonado, ¿de verdad ha recibido el perdón? Para yo ser perdonado tengo que verdaderamente ¿qué? Creer que he sido perdonado. Son muchas personas venimos a Dios y venimos con el corazón sucio. ¿Y qué nos dice el texto? Vengan con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, de que ustedes han sido perdonados. Purifiquen los corazones de mala conciencia. No piensen más en ese pecado, pues ya ustedes han sido perdonados. Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, ¿qué? Desarráigate y plántate en el mar. Y si tuviéramos fe, ¿qué sucedería? Pero muchas personas venimos a la iglesia y oramos y pedimos y no recibimos. ¿Y saben por qué? No es porque no sabemos pedir necesariamente. Es dos razones. No creemos lo suficiente. No tenemos la fe suficiente. Y por esa razón el Espíritu no se apodera de nosotros. Porque ¿qué dice Romanos? El Espíritu a la verdad gime por nosotros e intercede por nosotros, ayudándonos a pedir lo que en realidad necesitamos. Mateo 21:22 dice prácticamente lo mismo. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no ¿qué? Ay, hermano, a veces nosotros pedimos pero ¿será que se me va a dar? Y el enemigo es bueno para acusar. De una vez le llega a la mente: porque yo ya hice eso. Eso no me vale. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos al otro hermano del cual no tenemos conocimiento de su vida espiritual y no sabemos si está peor. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Si conociéramos al hermano como nos conocemos a nosotros mismos, no le pidiéramos. Oráramos nosotros. No solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, ¿cómo?
No es por azar, hermanos, es creyendo. Es creyendo que usted lo va a recibir. No es tirando una palabra de la boca y decir, bueno, va a suceder esto. No, es creyendo que usted lo va a recibir. Es con seguridad. ¿Eso qué sucederá si lo pedimos creyendo? Lo recibiremos. ¿Por qué recibió Abraham todas las cosas que Dios le prometió? ¿Por qué? Romanos 4, 20 y 21. Pablo expande esto un poquito. Tampoco dudó, hablando de Abraham, ¿por qué? Por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, ¿qué cosa? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo? Plenamente, ¿cómo? Cuando usted pide, usted está plenamente convencido de que así como usted está pidiendo, va a recibir. Hay que hacerlo, hermanos. Es una realidad que nosotros debemos aprender y aceptar. De modo que plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Es Dios lo suficientemente poderoso para hacer todo lo que ha prometido? Amén. ¿Cuántos vamos entonces a reclamar las promesas? Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer de hoy en adelante? ¿Creyendo y con qué? Con fe. Amén. Conclusión. Y aquí cerramos. Muchos piensan que para ser salvo no hay que hacer nada, sino que solo creer. Pero ya vimos lo que significa creer. Pero el hecho de que usted o que hay que creer implica la acción de creer, por lo que hay que hacer algo. Si usted dice que usted cree en Dios, para usted ser salvo tiene que creer. ¿Cómo me vienen a decir a mí? No, el sacrificio de Cristo es suficiente. No, el sacrificio de Cristo es suficiente para el que lo acepta. Pero si usted lo acepta, automáticamente está haciendo algo, ¿sí o no? Y aceptarlo significa muchas cosas, las vimos. Significa que obedecer, ser fiel, ser leal. Vamos a ver más adelante otras cosas. Nadie puede comprar la salvación, en eso estamos de acuerdo, ni ser salvo por sus hechos u obras. Pero las obras son las que demuestran si de verdad hemos creído, sí o no. Por si acaso, ¿qué es lo que va a determinar el tamaño de su galardón? ¿Qué es lo que va a determinar el tamaño de su galardón? Las obras. El hermano está completamente correcto. Entonces, si yo no obro, ¿qué fe tengo? Ahora, obrar no solamente significa quitarme los zapatos y dárselo al hermano, y quitarme la camisa y dársela a la hermana, y poner $20 de ofrenda extra para tal cosa. Eso no es solamente obrar. Obrar implica muchas cosas más. Santiago 2:18 dice: alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ok, pregunta. ¿Qué dice aquí? Muéstrame tu fe. ¿Qué significa la palabra muéstrame? ¿Qué es lo que haces tú? Es algo visible, ¿sí o no? Muéstrame es algo que se ve. Entonces, cuando Santiago está diciendo muéstrame tu fe, significa entonces que la fe es visible. ¿Cómo es entonces la fe visible? ¿Por medio de qué? Es la obra la que muestra si de verdad he creído o no. Santiago sigue diciendo muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Abraham mostró su fe al obedecer a Dios cuando se le ordenó dejar su tierra y familia, y cuando se le ordenó sacrificar a Isaac. ¿Lo hizo? Él actuó. Entonces, seguimos leyendo. Santiago 2, 21, 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¡Sí! ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham que creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Por lo que creer o tener fe no es obrar para ser salvo, sino actuar y obrar porque hemos sido salvos. Tampoco significa que debemos esperar que todo suceda sin la necesidad de nuestra acción. Fe no es decir, este plato está vacío, pero yo voy a orar. Pero yo estoy en perfectas condiciones, no me quiero mover a trabajar. Eso es tentar a Dios, hermanos. Eso es completamente distinto. Por lo que, ¿qué significa creer? Y este es el último párrafo. Significa tener confianza en Dios.
Significa aceptar lo que Dios ha hecho por mí. Significa persistir en la verdad que Él me ha dado. Significa ser fiel a sus mandamientos. Significa estar seguro de que Él cumplirá su promesa. Significa ser digno de su confianza. Significa obedecer su palabra. Y significa obrar, porque la fe que no obra es una fe como Muerta. hermanos. Hay que tener fe, hay que creer, pero hay que entender el concepto amplio de lo que significan estas dos cosas. Es mi deseo en Cristo de que podamos poner en práctica, y si ya lo estamos practicando, lo podamos seguir practicando. De que cuando nos acerquemos a Dios con un corazón limpio de cualquier conciencia de pecado, porque si usted de verdad cree en Cristo y cree en su sacrificio, su sangre ya le ha lavado de sus pecados, pero usted tiene que hacer esa promesa suya. Usted tiene que venir a los pies de Jesús, confiar en que lo que ha hecho es suficiente y aceptar eso. Y aceptarlo significa cada una de estas cosas que están aquí. Quisiera que nos pongamos de pie y invitarles, hermanos, a que pongamos en práctica lo que en realidad es creer. Vamos a entonar el último himno para cerrar con una oración. Se ven bellos, hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los fortalezca en nuestra creencia, en la fe, y podamos seguir persistiendo en la obra que Dios nos ha dado. Dios les bendiga.